Nunca imaginó que un simple sobre podría cambiar su vida. Era una mañana como cualquier otra, con el café recién hecho y el silencio habitual en la oficina. Ella llegó puntual, se sentó en su escritorio y notó algo diferente. Sobre la pila de documentos había un sobre, cuidadosamente cerrado, con una caligrafía delicada y un lazo rojo alrededor. No había nombre, ni firma, solo un pequeño corazón dibujado en la esquina. Su curiosidad fue más fuerte que la razón. Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó el papel. Lo que leyó dentro la sorprendió tanto que sus ojos se humedecieron de inmediato. Palabras llenas de ternura, de admiración profunda y respeto. Era como si alguien la conociera desde siempre, pero a la vez, fuera un desconocido. El mensaje no era común ni frío, sino íntimo y cálido, algo que nunca había recibido antes. Tu sonrisa ilumina mis días, y en silencio te admiro desde lejos, decía la carta. Se preguntó quién sería esa persona que se atrevía a expresar tanto sin mostrar su rostro. Durante el resto del día, ella intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvieron una y otra vez a aquella carta misteriosa. ¿Quién la había dejado? ¿Un compañero de trabajo? ¿Alguien del edificio? Miraba a sus colegas con más atención, buscando pistas en sus gestos o miradas. Pero nadie parecía sospechoso. Y nadie se atrevió a mencionar nada. Los días siguientes trajeron más cartas, siempre entregadas en secreto y con la misma delicadeza. Cada una revelaba sentimientos más profundos, palabras que la hacían sonreír, suspirar y a veces, contener las lágrimas. Empezó a guardar las cartas en una caja especial que mantuvo bajo llave en su escritorio. Era su pequeño tesoro, su refugio secreto en medio de la rutina gris de la oficina. Pero no todo era alegría. Con cada carta, también crecía la incertidumbre y una sensación extraña de inquietud. ¿Por qué nadie hablaba de esas cartas? ¿Por qué el misterioso admirador no se mostraba? Su mente oscilaba entre la emoción y el miedo. A veces, se sentía feliz y esperanzada, pero otras, se preguntaba si aquello era solo un juego, una ilusión pasajera. Un día, durante una reunión, notó una sombra fugaz detrás del cristal de la oficina de su jefe. Al principio pensó que era su imaginación, pero la sensación persistió. Algo en la manera en que él la miraba desde lejos, con una mezcla de nerviosismo y cuidado, le resultaba extraño. Sin embargo, ella nunca imaginó que él pudiera ser el autor de aquellas cartas. Mientras tanto, su jefe vivía un conflicto interno enorme. Día tras día escribía cada carta con cuidado, revisando cada palabra para no parecer demasiado atrevido ni perder el respeto profesional. Sabía que arriesgaba todo si alguien se enteraba, pero no podía callar ese amor silencioso que sentía desde hacía tiempo. Verla feliz al leer sus palabras le daba fuerzas, aunque el temor a ser descubierto le provocaba noches sin dormir. Ella, sin saberlo, se estaba enamorando poco a poco de un misterio que estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Cada carta era una promesa, un deseo escondido, una confesión que no se atrevía a decir en persona. Su corazón latía más rápido cada vez que encontraba una nueva carta, pero también la ansiedad aumentaba, porque el secreto parecía crecer con ella. En su casa, repasaba una y otra vez las cartas, tratando de encontrar pistas, de entender ese amor que parecía tan sincero y lejano al mismo tiempo. Se preguntaba si algún día conocería a su admirador, si esas palabras dejarían de ser solo tinta en papel para convertirse en un encuentro real. La carta de ese día era diferente. No solo porque sus palabras hablaban de un futuro juntos, sino porque al abrirla, sintió que algo había cambiado en su interior. La emoción y el miedo se mezclaban de una manera que nunca antes había experimentado. Ella sabía que estaba en el inicio de una historia que jamás olvidaría, aunque aún no entendía que su jefe era el protagonista oculto detrás de esas letras. Así,
Con el corazón dividido entre la esperanza y la duda, cerró la caja de cartas y miró por la ventana de su oficina, sin imaginar que, al otro lado del cristal, alguien la observaba con el mismo deseo y nerviosismo, esperando el momento para revelar el secreto que había guardado durante un año. Las cartas continuaban llegando, y con cada una, ella sentía como una mezcla de emoción y ansiedad se apoderaba de su alma. Ya no era solo la sorpresa de recibir esos mensajes tan íntimos, sino la intriga que despertaban en su corazón y su mente. ¿Quién era ese hombre que se atrevía a hablarle con tanta sinceridad y delicadeza? Ella comenzaba a sentir que sus palabras eran más que simples frases. Eran un refugio, una esperanza en medio de la monotonía diaria. Cada día, al llegar a la oficina, lo primero que buscaba era el pequeño sobre con el lazo rojo. Lo abría con cuidado, casi con reverencia, y leía las letras que parecían escritas solo para ella. A veces sonreía, otras veces se emocionaba hasta las lágrimas. Le encantaba imaginar quién estaba detrás de todo eso, pero también sentía miedo, porque el misterio parecía crecer con ella, y eso la hacía vulnerable. Intentó buscar pistas, observar más a sus compañeros, incluso fingir casualidad para captar alguna reacción. Pero nadie parecía dar señales de ser el autor. Sus colegas eran amables y atentos, pero ninguno dejaba traslucir la intensidad de esas palabras. La mujer se encontraba atrapada en un juego invisible, donde el misterio y la realidad se confundían. Mientras tanto, el jefe vivía en una tensión constante. Cada vez que ella recibía una carta, él sentía un alivio momentáneo, pero también un miedo profundo a ser descubierto. No solo temía perder su empleo o respeto profesional, sino que también temía perderla a ella, si su secreto salía a la luz de manera abrupta. Escribía cada palabra con cuidado, tratando de expresar su amor sin asustarla, sin romper la magia del misterio. Ella, sin saberlo, estaba viviendo un romance silencioso. En su corazón, cada carta era una pequeña luz que iluminaba sus días y calmaba sus noches. No podía dejar de pensar en ese hombre invisible que la amaba desde la distancia. La duda y la esperanza se mezclaban en su pecho, haciéndola sentir viva, aunque también confundida. En una ocasión, durante una reunión importante, ella notó que su jefe la miraba con una intensidad diferente. No era la mirada fría y profesional que solía tener, sino una mirada cargada de sentimientos ocultos y temor. Ella apartó la vista, sintiendo que algo en el aire había cambiado, aunque no sabía qué era. Los días pasaron, y la incertidumbre comenzó a pesarle más. Se preguntaba si algún día conocería a su admirador secreto, o si esa historia se quedaría solo en palabras. Comenzó a escribir sus propias cartas, sin enviarlas, como un ejercicio para entender sus emociones. Se sorprendió a sí misma confesando sus miedos y sus sueños en esas hojas, dándose cuenta de cuánto necesitaba amar y ser amada. Un día, al salir de la oficina, vio a su jefe en el pasillo. Él parecía distraído, como si llevara un peso invisible. La vio unos segundos y luego rápidamente apartó la mirada. En ese instante, una sospecha comenzó a formarse en la mente de ella. ¿Y si todo era más cerca de lo que pensaba? ¿Si el hombre detrás de esas cartas misteriosas era alguien a quien veía todos los días? La idea la inquietaba, pero también la atraía. ¿Podría ser cierto? ¿Sería capaz de aceptar esa verdad? La mezcla de emociones la hizo dudar de sí misma y de sus sentimientos. La línea entre la realidad y el deseo se desdibujaba cada vez más. Por la noche, al llegar a casa, repasaba una y otra vez las cartas, tratando de encontrar alguna pista que confirmara su sospecha. Pero las palabras seguían siendo un enigma, y su corazón un laberinto donde se entrelazaban el amor y el miedo. Así, un año después de la primera carta, ella seguía esperando respuestas.
sin saber que detrás de esas palabras estaba la persona que dirigía su trabajo, quien también soñaba con ella en secreto, temeroso de perderla y deseando un día poder confesar lo que sentía sin miedo ni dudas. La historia apenas comenzaba, y las cartas continuaban llegando, cargadas de un amor oculto que esperaba ser descubierto. Ella no podía evitar notar que algo había cambiado en la oficina. La atmósfera se había vuelto más tensa, casi eléctrica, como si un secreto invisible flotara entre las paredes. Cada vez que recibía una nueva carta, miraba alrededor con más atención, tratando de descubrir algún indicio, alguna señal que la guiara hacia el autor misterioso. Pero nadie hablaba, nadie hacía el menor comentario. Era como si todos supieran algo que ella ignoraba. Un día, mientras trabajaba en su computadora, sintió una mirada clavada en ella. Levantó la vista lentamente, y a través del cristal de la oficina del jefe, lo vio observándola. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de nerviosismo y ternura que no había visto antes. Él apartó la mirada rápidamente, como si tuviera miedo de ser descubierto, pero ese breve momento quedó grabado en su memoria para siempre. Desde ese instante, ella comenzó a fijarse más en cada pequeño gesto del jefe. La forma en que se acomodaba en su silla cuando ella entraba, cómo se quedaba callado cuando ella estaba cerca, e incluso cómo evitaba cruzarse con ella en los pasillos. Eran detalles sutiles, pero para ella ahora tenían un significado profundo. ¿Podría ser él el autor de las cartas? La idea la asustaba y a la vez la emocionaba. Mientras tanto, él vivía una batalla interna. Cada carta que escribía era un riesgo, un acto de valentía y miedo. Sabía que podía perder mucho si alguien se enteraba, pero no podía callar lo que sentía. Observaba cómo ella leía las cartas con emoción. En su silencio, deseaba poder decirle todo en persona. Pero el respeto profesional y el miedo a que lo rechazara lo mantenían callado. En una reunión importante, la tensión entre ellos fue imposible de ignorar. Sus miradas se cruzaron varias veces, cada encuentro más intenso que el anterior. Ella sentía que cada mirada era una pregunta sin respuesta, y él intentaba disimular su nerviosismo detrás de una sonrisa forzada. Esa noche, al llegar a casa, se encontró pensando en él más de lo que había imaginado posible. Sus compañeros de trabajo comenzaron a notar su distracción, pero nadie preguntó, y ella tampoco explicó nada. Sentía que ese secreto era solo suyo, algo que la hacía diferente y especial. Sin embargo, la incertidumbre crecía. ¿Cómo podía amar a alguien que ni siquiera conocía? ¿Cómo podía confiar en un sentimiento nacido en la distancia y el misterio? Un día, al terminar la jornada, recibió una carta distinta. No tenía el lazo rojo ni la caligrafía elegante. Era simple, casi temblorosa, pero contenía una confesión que la dejó sin aliento. Estoy más cerca de ti de lo que imaginas. Cada palabra que lees es un reflejo de lo que siento cuando te veo. Esa noche no pudo dormir. Repasó cada momento, cada mirada, intentando unir los puntos. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también era un riesgo enorme. Sabía que, si el autor de las cartas era alguien tan cercano, todo cambiaría para siempre. Al día siguiente, con el corazón acelerado, decidió observarlo de cerca. Lo vio en su oficina, escribiendo con concentración. Por un instante, sus ojos se encontraron a través del vidrio, y él le dedicó una sonrisa tímida, casi suplicante. Fue como un llamado silencioso a que ella aceptara la realidad. La mujer comenzó a sentir una mezcla de miedo y esperanza. Quería creer en ese amor oculto, pero también temía las consecuencias. La línea entre lo profesional y lo personal se volvía cada vez más difusa. ¿Estaba lista para cruzarla? Mientras tanto, él luchaba con la idea de revelar su identidad. Sabía que debía hacerlo pronto, antes de que las dudas crecieran demasiado.
Pero cada vez que pensaba en hablar, su miedo lo paralizaba. ¿Y si ella lo rechazaba? ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba? Los días pasaron con ese silencio lleno de palabras no dichas y miradas intensas. Ella seguía esperando, sin saber que la respuesta a su misterio estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Un amor escondido tras un escritorio, tras un cristal, aguardaba el momento para salir a la luz y cambiar sus vidas para siempre. La duda comenzó a apoderarse de ella con una fuerza inesperada. Cada vez que recibía una carta, la esperanza y el miedo se mezclaban en su pecho, creando un torbellino de emociones que no podía controlar. Quería saber la verdad, pero también temía descubrirla. ¿Y si el amor que sentía no era correspondido? ¿Y si todo era solo un sueño que se rompería en 1000 pedazos? En el trabajo, las miradas entre ella y su jefe se hacían más frecuentes, más intensas, pero también más evasivas. Cada gesto, cada palabra, parecía esconder un mensaje oculto que solo ellos podían entender. Sin embargo, ninguno se atrevía a dar el primer paso, a romper ese delicado equilibrio que mantenía vivo el misterio. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, encontró otra carta sobre su escritorio. Esta vez, al abrirla, sintió un frío recorrerle la espalda. No era como las anteriores. Estaba escrita con una letra diferente, más apresurada y menos cuidada. En ella, el autor confesaba su miedo a perderla, su lucha interna entre el deseo y la razón, y su esperanza de que algún día pudieran estar juntos sin secretos ni miedos. Ella sintió como el peso de esas palabras la hundía y la elevaba al mismo tiempo. Sabía que el hombre detrás de esas letras estaba luchando tanto como ella, que el amor que la unía era tan real como peligroso. Pero aún no podía imaginar quién era, y eso la hacía sentirse vulnerable, como si estuviera caminando en la cuerda floja sin red de protección. En las semanas siguientes, la tensión en la oficina se volvió insoportable. Él evitaba cualquier contacto directo, pero sus ojos seguían hablándole en silencio. Ella, por su parte, intentaba mantenerse firme, aunque su corazón latía desbocado cada vez que lo veía cerca. La incertidumbre la consumía, pero también la mantenía viva, atada a un hilo invisible que solo ellos conocían. Una noche, después de un día especialmente largo, ella decidió revisar todas las cartas que había recibido. Las leyó una por una, buscando pistas, tratando de encontrar algo que confirmara sus sospechas. Fue entonces cuando notó un detalle que hasta entonces le había pasado desapercibido. En la esquina de una de las cartas, había una mancha muy pequeña, casi invisible, que coincidía con la tinta de un bolígrafo que su jefe siempre usaba. El descubrimiento la paralizó. Su mente empezó a dar vueltas, tratando de aceptar la verdad que se imponía frente a ella. ¿Era posible que todo ese tiempo, el hombre que tanto admiraba y temía fuera también el autor de aquellas cartas? La mezcla de miedo, sorpresa y algo de alegría la envolvió, y por primera vez, sintió que estaba a punto de conocer un secreto que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, decidió observarlo con más atención. Lo vio en su oficina, escribiendo con concentración, y no pudo evitar preguntarse si estaría redactando otra de esas cartas que tanto la habían marcado. Él levantó la vista por un instante y sus miradas se encontraron. En ese instante, un silencio profundo llenó el espacio entre ellos, como si las palabras ya no fueran necesarias. Pero la realidad golpeó fuerte. Ella sabía que si se enteraba, tendría que decidir entre seguir con ese misterio que la mantenía viva o enfrentar la verdad que podría cambiarlo todo. La pregunta rondaba su cabeza constantemente. ¿Estaba preparada para amar a su jefe, con todos los riesgos que eso implicaba? Él también luchaba con esa misma pregunta. Cada día que pasaba, su temor crecía, pero su amor era más fuerte. Sabía que el momento de la confesión se acercaba, aunque aún no tenía el valor suficiente para dar el paso.
El miedo a perderla, a ser rechazado, a que todo se acabara, lo paralizaba. Los días siguieron pasando, con miradas que decían más que las palabras, con cartas que eran confesiones silenciosas y promesas no dichas. Ella esperaba, con el corazón en vilo, mientras él se debatía entre el miedo y el deseo. Ambos estaban atrapados en una historia que parecía escrita por el destino, un amor escondido detrás de cartas, miradas y secretos. La vida continuaba, pero para ellos, nada volvería a ser igual. El amor había llegado sin avisar, con fuerza y delicadeza, y ahora solo quedaba esperar el momento en que la verdad saliera a la luz, para bien o para mal. La tensión entre ellos era palpable, invisible para todos, pero imposible de ignorar para ellos mismos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, parecía que el mundo se detenía por un instante, como si todo girara alrededor de ese momento único y prohibido. Ella sentía que su corazón latía con fuerza, y él intentaba mantener la compostura, aunque la ansiedad lo consumía por dentro. Una mañana, al llegar a la oficina, encontró sobre su escritorio una carta diferente a las anteriores. No tenía el lazo rojo, ni estaba cuidadosamente doblada. Parecía haber sido colocada con urgencia, y su letra era firme pero llena de emoción contenida. «Hoy es el día en que ya no puedo callar más», decía al inicio. Su pulso se aceleró al leer esas palabras. Por primera vez, su admirador invisible estaba dispuesto a revelar su verdad. Durante toda la mañana, ella no pudo concentrarse. El temor y la esperanza luchaban dentro de ella. Cada pensamiento la llevaba a un extremo distinto. ¿Qué pasaría si el autor de las cartas era alguien que ella no esperaba? ¿Y si eso cambiaba para siempre la relación que tenían en el trabajo? Sus manos temblaban ligeramente cuando volvió a leer la carta, buscando en cada línea una pista más. Al mediodía, mientras ella revisaba documentos, su jefe entró en su oficina con una expresión seria pero decidida. Sus pasos resonaron en el silencio, y cuando se sentó frente a ella, el aire se volvió denso, cargado de emociones contenidas. Sin decir una palabra, le entregó un sobre cerrado, idéntico a aquellos que ella había guardado con tanto cuidado durante todo un año. Ella sintió un nudo en la garganta. Tomó el sobre y, con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una carta que no solo confesaba su amor, sino que también explicaba por qué había decidido ocultarse todo ese tiempo. Hablaba del respeto profesional, del miedo a perderla, pero también de la esperanza de que pudieran empezar una historia juntos, libres de secretos y miedo. Las palabras la conmovieron profundamente. No podía creer que aquel hombre, a quien había admirado siempre por su profesionalismo y seriedad, fuera también el autor de esas cartas que habían tocado su corazón de una manera tan especial. La mezcla de sorpresa y emoción la dejó sin palabras. Él la miraba con una intensidad que no podía ocultar, esperando una respuesta que parecía no llegar. Ella, aún abrumada por todo lo que acababa de descubrir, sentía como su corazón se abría poco a poco, dejando entrar ese amor que había crecido en secreto durante tanto tiempo. La conversación que siguió fue breve, pero llena de sinceridad. Ambos confesaron sus miedos, sus deseos y la incertidumbre de lo que podría venir. Sabían que enfrentaban un camino complicado, pero también sabían que valía la pena intentarlo. Desde ese día, la oficina dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en el escenario de una historia de amor que había nacido en la sombra, pero que ahora comenzaba a brillar con fuerza. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, estaba cargada de un significado nuevo, de una promesa silenciosa de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, no todo sería fácil. El temor al que dirán, la preocupación por mantener el equilibrio entre lo profesional y lo personal, y las dudas que aún persistían, eran desafíos que ambos debían enfrentar con valentía y paciencia. Ella se sentía más viva que nunca,
pero también más vulnerable. Sabía que debía ser fuerte para proteger ese amor que había esperado durante tanto tiempo. Él, por su parte, estaba dispuesto a luchar contra sus propios miedos para demostrar que ese sentimiento era verdadero y duradero. La historia que había comenzado con cartas anónimas y miradas furtivas, ahora estaba llena de promesas y esperanzas. Un amor secreto que, finalmente, estaba listo para salir a la luz y enfrentar el mundo sin miedo. El futuro era incierto, pero juntos estaban dispuestos a descubrir qué les deparaba la vida, con la certeza de que el amor, a pesar de las dificultades, siempre encuentra la manera de sobrevivir y crecer. Después de esa confesión silenciosa, la rutina en la oficina cambió por completo, pero nadie más parecía darse cuenta. Ella sentía que cada día era una batalla entre la normalidad que debían aparentar y la emoción que los invadía. Caminar por los pasillos junto a su jefe, que ahora también era su admirador secreto, era una experiencia cargada de pequeños detalles que solo ellos compartían. Al principio, trataron de mantener la distancia, respetando el espacio profesional que siempre habían tenido. Sin embargo, cada encuentro casual dejaba huellas profundas en sus corazones. Él buscaba cualquier excusa para acercarse, para ofrecerle una sonrisa o un comentario que la hiciera sentir especial. Ella, por su parte, sentía que sus defensas se desmoronaban poco a poco, y que su corazón latía con más fuerza cada vez que estaba cerca de él. Pero el amor que habían escondido durante tanto tiempo ahora debía enfrentarse a un nuevo desafío, la realidad. No solo se trataba de sentimientos, sino también de cómo manejar esa relación en un ambiente laboral donde todo podía complicarse. Ella pensaba en sus compañeros, en las miradas que podrían recibir, en los rumores que podrían empezar a circular. ¿Estaban listos para todo eso? Él también sentía esa presión. Sabía que no era solo una cuestión de amor, sino de responsabilidad. Era su jefe, y esa posición implicaba un equilibrio delicado entre lo profesional y lo personal. No quería que ella sufriera por algo que él había provocado con sus cartas, pero tampoco podía negar lo que sentía. Una tarde, mientras ella revisaba unos documentos en su oficina, él tocó suavemente la puerta. Entró con una expresión seria pero cálida, y se sentó frente a ella. Sin necesidad de palabras, le tomó la mano, y ese simple gesto habló más que cualquier confesión. Ella sintió una mezcla de alegría y miedo, consciente de que estaban a punto de dar un paso más en esa historia. Decidieron que, aunque el amor era fuerte, debían ser cautelosos. No querían que nada dañara su relación laboral ni la armonía del equipo. Por eso, acordaron mantener su vínculo en secreto por un tiempo, para protegerse y pensar bien en cómo enfrentar el futuro. Era un pacto silencioso, pero lleno de confianza y esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla de encuentros furtivos y mensajes escondidos. Cada sonrisa compartida era un pequeño triunfo, cada palabra susurrada un refugio en medio de la rutina. Ella descubrió que podía ser ella misma con él, sin máscaras ni miedos, y eso la llenaba de una felicidad que no había conocido antes. Sin embargo, esa felicidad también tenía un lado oscuro. La carga del secreto la hacía sentirse a veces sola y confundida. ¿Hasta cuándo podrían mantener esa doble vida? ¿Y qué pasaría si alguien descubría su relación? Las preguntas no dejaban de rondar en su mente, y a veces la ansiedad la invadía. Por su parte, él se debatía entre el deseo de hacer pública su relación y el miedo a las consecuencias. Quería protegerla a toda costa, pero también quería compartir con el mundo lo que sentía. Esa lucha interna lo mantenía despierto por las noches, pensando en cada paso que debían dar. Un día, durante una reunión de equipo, ella notó una mirada diferente entre sus compañeros. Parecían sospechar algo, y eso aumentó su nerviosismo. ¿Habían comenzado los rumores? ¿Estaban siendo observados más de lo que pensaban?
Decidieron que era momento de confiar en alguien cercano. Eligieron a una compañera de trabajo, alguien en quien ambos confiaban, para compartir su secreto. Fue un paso difícil, pero necesario para aliviar la presión y buscar apoyo. La reacción fue sorprendentemente positiva. Su amiga les ofreció comprensión y discreción, y les recordó que el amor, cuando es sincero, siempre merece una oportunidad. Eso les dio fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estaban solos. Con el tiempo, esa confianza se convirtió en un pilar fundamental para su relación. Aprendieron a equilibrar el trabajo y el amor, a protegerse mutuamente y a enfrentar juntos los desafíos que surgían. La historia que comenzó con cartas anónimas y miradas furtivas, ahora se fortalecía con la verdad y la complicidad. Aunque el camino no era fácil, ellos estaban dispuestos a recorrerlo, paso a paso, con la certeza de que el amor podía vencer cualquier obstáculo. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no había miedo. Solo había esperanza, y la promesa de que, juntos, podrían construir algo verdadero y duradero. Con el paso del tiempo, el secreto entre ellos se volvió más difícil de sostener. La cercanía en la oficina, los encuentros fugaces y las miradas cómplices creaban un vínculo irrompible, pero también una tensión creciente. Sabían que tarde o temprano tendrían que enfrentar la realidad sin esconderse. Ella sentía que sus días estaban llenos de emociones encontradas, la alegría de un amor que florecía en medio del trabajo y el miedo constante a ser descubierta. A veces, en las noches, se preguntaba si estaba lista para dar ese salto, para que todo el mundo supiera lo que sentía y quién era el hombre detrás de esas cartas. Él, por su parte, estaba decidido a protegerla, pero también a no vivir más en la sombra. Sabía que su papel como jefe complicaba las cosas, pero el amor que sentía era más fuerte que cualquier protocolo o miedo. Esa lucha interna lo mantenía despierto, planeando cómo dar el siguiente paso sin arriesgarlo todo. Una tarde, después de una reunión, ella lo encontró solo en la sala de descanso. Su mirada estaba seria, y en sus ojos se podía leer una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sin mediar palabra, él se acercó y tomó su mano. «Ya no puedo esperar más», dijo con voz baja pero firme. «Quiero que el mundo sepa que te amo, que esto es real». Ella sintió un nudo en la garganta. Por un momento, el miedo intentó apoderarse de ella, pero la fuerza del amor la impulsó a responder con un sí silencioso, con una mirada llena de confianza y esperanza. Sabía que ese era el momento decisivo. Decidieron entonces revelar su relación, empezando por sus compañeros más cercanos. La noticia corrió rápidamente, y aunque hubo sorpresa, la mayoría mostró apoyo y comprensión. Eso les dio un impulso de valentía para continuar adelante sin esconderse. Sin embargo, no faltaron los desafíos. Algunos miraban con desconfianza, otros criticaban en voz baja, y el peso del juicio social se hizo sentir. Pero ellos estaban decididos a no dejar que nada destruyera lo que habían construido. En medio de todo, encontraron refugio en su relación. Las cartas que una vez fueron anónimas, ahora se convertían en mensajes llenos de amor y promesas, intercambiadas con más libertad y sin miedo. Cada palabra era un recordatorio de lo que habían superado y de lo que aún soñaban juntos. Un día, mientras caminaban juntos por el parque después del trabajo, ella le confesó su miedo más profundo. «Temo que todo esto cambie, que la gente hable y que nos veamos afectados en lo profesional». Él la abrazó con ternura y le aseguró: «Lo importante es lo que sentimos, no lo que digan los demás. Juntos podemos con todo». Esas palabras fueron un bálsamo para su alma y fortalecieron su vínculo. Aprendieron a apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar cada pequeña victoria. El amor se convirtió en su fuerza, en la razón para seguir adelante sin importar los obstáculos. Con el tiempo,
Su historia se transformó en un ejemplo para otros en la oficina. Mostraron que el amor y el respeto pueden coexistir con la profesionalidad, y que es posible encontrar la felicidad incluso en lugares inesperados. Pero lo más importante era que ellos, contra todo pronóstico, habían encontrado en el otro un refugio seguro, un hogar donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni temores. Ese amor que nació en secreto, que creció entre cartas y miradas, ahora brillaba con toda su intensidad. Sabían que el futuro era incierto, pero no les importaba. Tenían algo mucho más valioso, la certeza de que su amor era real, fuerte y capaz de superar cualquier adversidad. Y con esa certeza, estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos y sin miedo. El día que habían temido finalmente llegó. Después de meses de mantener su relación en secreto, las miradas curiosas y los susurros ya no podían ocultarse. Un compañero del equipo los sorprendió juntos saliendo del edificio, y la noticia se esparció como un incendio. Al principio, ambos sintieron un golpe fuerte de ansiedad y miedo. ¿Cómo reaccionaría la empresa? ¿Qué pensarían sus colegas? Pero en medio de ese torbellino de incertidumbre, algo inesperado sucedió. Sus compañeros comenzaron a mostrar apoyo sincero. Algunos se acercaron para felicitarlos, otros compartieron historias propias de amores complicados y secretos. Fue entonces cuando ella comprendió que el amor verdadero, aunque desafiante, puede unir a las personas y derribar barreras. Sin embargo, no todo fue fácil. En la junta directiva se abrió un debate serio sobre la relación. Algunos temían conflictos de interés, otros se preocupaban por la dinámica del equipo. Su jefe, que ahora también era su pareja, tuvo que enfrentar la crítica con dignidad y valentía. Demostró que era posible separar lo personal de lo profesional, y que su compromiso con la empresa no se vería afectado por su amor. Ella también mostró su fuerza. Con palabras claras y seguras, expresó que su relación no interferiría en su desempeño ni en el ambiente laboral. Su sinceridad y madurez ganaron respeto y dejaron claro que no permitirían que el prejuicio destruyera lo que habían construido juntos. Con el tiempo, la tensión disminuyó y la oficina recuperó su ritmo habitual. Pero algo había cambiado para siempre. Ellos habían dejado de ser solo jefe y empleada. Ahora eran compañeros de vida, un ejemplo de valentía y amor verdadero. Su relación se volvió más sólida y profunda. Las cartas que comenzaron como un misterio ahora se convirtieron en testimonios de un amor que superó obstáculos, temores y prejuicios. Cada carta, cada palabra escrita, era un recuerdo de ese camino difícil pero hermoso que los unió. En las noches, cuando el trabajo quedaba atrás y la rutina desaparecía, ella leía esas cartas una y otra vez, recordando el inicio de esa historia que cambió su vida. Él, por su parte, las guardaba en un cajón especial, como el tesoro más preciado que tenía. Juntos aprendieron que el amor no siempre es fácil, pero sí vale la pena. Que las pruebas y los desafíos solo fortalecen los lazos cuando hay sinceridad y respeto. Que el miedo a veces es solo el preludio de algo maravilloso que está por llegar. En el fondo, ambos sabían que su historia no era común, que muchos podrían juzgarla, pero ellos habían elegido vivirla a su manera, con valentía y corazón abierto. Y eso los hizo libres. Finalmente, un día decidieron hacer pública su historia, no solo para liberarse del peso del secreto, sino para inspirar a otros a no temer al amor, sin importar las circunstancias. Compartieron su experiencia en una reunión general, con palabras llenas de emoción y esperanza. Sus colegas los recibieron con aplausos, y ese momento quedó grabado como un símbolo de honestidad y coraje. Ellos demostraron que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados y que cuando es sincero, puede transformar vidas. Ahora, caminaban juntos no solo como pareja sino como compañeros en la vida, enfrentando cada día con la certeza de que su amor era su mayor fortaleza.
porque en un mundo lleno de incertidumbre, ellos habían encontrado su lugar seguro el uno en el otro. Y así, con cartas, miradas y corazones abiertos, escribieron el capítulo final de esa historia que comenzó con un misterio, pero que terminó siendo el amor más verdadero y profundo que ambos podían imaginar.